en donde podemos encontrar una cantidad importante de capilares que van a penetrar desde la teca interna. Las células esteroidogénicas van a empezar su fase luteínica. Y aquí, bueno, quisiera hacer una pregunta. Previo a la ovulación, ¿qué tenía que hacer ahí las células de la granulosa? ¿Qué produce? No. ¿Dónde se produce la LH? No. En la hipófisis anterior. ¿Sí? Ahí se secreta gracias a la estimulación del hipotálamo, estimula a los gonadótropos, y los gonadótropos van a formar o liberar ¿Qué se produce? ¿Qué se libera en la hipófisis por parte de los gonadótropos? Se lo dije desde el principio, justo para ubicarnos. Exactamente. ¿Okay? Entonces, esas hormonas provenientes de la hipófisis van a estimular al ovario, ¿no? Van a estimular a las células de la granulosa. En esa respuesta, ¿qué hacen las células de la granulosa? Ahí está viendo que después de que se libera, o sea, que se ovula el ovocito, van a tener una función luteinizante. Van a formar progesterona. ¿Ya se estaban formando? ¿Están formando? Ay, eso es una parte muy importante. Estrógenos. Estrógenos. Sí, es muy importante. Porque los estrógenos van a tener un impacto en dónde. Ya les puse una lista importante de efectos que tienen los estrógenos. ¿En dónde nos interesaría desde el punto de vista de aparato reproductor femenino? El impacto de los estrógenos, ¿en dónde? ¿En dónde? Bueno, sí, pero no necesariamente en la letra muerta. Exacto, en el útero. ¿Bien? En el útero, hablando de esta función, de este eje reproductivo. Lo primerito será entonces capacitar al útero para la posible concepción, ¿no? Para la implantación, ¿de acuerdo? Ya después vendrá la capacitación de la mama y eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya dada esta secuencia, o este elemento, pues ahora sí, una vez que se forma el cuerpo lúteo, o cuerpo amarillo, y de esta invasión masiva de capilares de la teca interna, las células, que antes eran esteroidogénicas, pasarán a una forma luteínica para formar progesterona. Estrógenos también, mayor cantidad de progesterona. ¿Bien? Y también la teca interna va a participar en eso, sí, también en la formación de progesterona y también de andrógenos. ¿Bien? Entonces, vean que todo se confabula para impactar al útero. Porque pues para allá va el ovocito. Ya va. Y esta sería la imagen de estas células esteroidogénicas. Cuando hablo de una célula esteroidogénica, pues es una célula que está produciendo esteroides. ¿Bien? Y vean ustedes entonces la morfología de esta zona que tiene una apariencia de, ustedes no sé si lo vean, pero como una glándula, ¿no? Una glándula en donde las células parecen poco teñidas debido a esta formación. Y es una estructura que la podemos visualizar en un corte panorámico, vean ustedes, como una zona muy poco teñida. Este cuerpo lúteo se va a degenerar, es decir, deja de ser funcional en la producción de estos esteroides, más o menos de 10 a 12 días después de la ovulación. ¿Sí? Después de 10 a 12 días después de la ovulación, entonces deja de funcionar, ya no hay esa
producción, ya no hay ese estímulo al útero, porque no ha recibido otra señal de nuestro cuerpo, y entonces sobreviene la menstruación, ¿ya? Como una consecuencia en el útero. En el ovario, ¿qué sucede? Pues sucede una cicatrización, ¿sí? Para formar lo que nosotros conocemos como un cuerpo blanco o alienígenas. Que ese cuerpo ya no es una estructura funcional, ¿sí? Es una zona que poco a poco va a ir en regeneración, pero en primer lugar se forma una especie de cicatriz en el ovario, que después será como resanada esa estructura para darle espacio pues, al desarrollo de otros folículos. Pero podemos verlo en nuestro ovario, en un cuerpo histológico, de esta forma, ¿no? En estas zonas como blancas. ¿Vamos bien? Y esta sería el aspecto del cuerpo, primero hemorrágico, formando esta cavidad, y el cuerpo lúteo. Y finalmente, los folículos atrésticos, que ya les decía, son estructuras que se pueden observar, se ven, de hecho es una característica la formación o el arranque de diferenciación de diferentes folículos, pero que no todos llegan a ser ovulados. En la especie humana, pues tenemos que la alternancia, en principio, la alternancia de ovulación entre el ovario derecho y el siguiente mes el ovario izquierdo, y así se van alternando en la función de folículogénesis. Pero si arrancan, no les puedo decir ahorita, no recuerdo la cantidad de folículos que arrancan en maduración en cada ciclo, pero solamente cuántos ovulamos de manera normal, uno, ¿no? Ahora, mujeres que pues eventualmente puedan ovular más de uno, y entonces y al momento de quedar embarazadas pues puedan gestar dos o más bebés, ¿no? Pero eso sería como la parte muy externa de nuestro curso de normalidad, como maduro es ovulado. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los demás? Evolucionan, se forman las tres hijas, también. Y después cuando un hijo pues se divide. Y a ver, entonces, ¿qué estaríamos viendo en estos números? El número 1. ¿Qué vemos en el número 1? El epitelio del mesotelio, ¿verdad? Y entonces, ay, perdóname. Entonces, ¿qué estaríamos viendo en el número 2? Bueno, ¿cómo alcanzan a ver ustedes las células que están formando aquí, las células foliculares? ¿Ubicas o planas? Planitas. Planas, ¿no? Más planas, entonces serían primordiales, ¿no? Es muy probable. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues definitivamente ver a mayor detalle esas células foliculares y evaluar las Aparte dimensiones están más cerca ¿no? de la túnica ¿cómo se llama? albuginea. Después, otra vez. El número 3. ¿Qué parece bien? Uno secundario, porque no hay antro. Bien, esto es como estroma, ¿no? Aquí lo en azul, ¿bien? Todos estos chiquitos que no alcanzaron una diferenciación, folículos atrésicos. Ya les ayudo porque si no se van a traumar. Los quiero traumar. Folículos atrésicos. Vean ustedes entonces, ¿qué vemos aquí? Primordiales, muy bien. Entonces, este que está formando apenas dos estratos ahí de células foliculares. El Primarios, secundario. ¿sí? Estos son los primordiales. Estos son los primarios. Primarios. Casi todos estos son primordiales. Aquí todavía le pueden decir, ay, pero este está más grande. Como les digo, es un proceso gradual que nosotros le ponemos límites y clasificamos, ¿no? Pero pues, en la realidad pues, podemos vernos en estos problemas. Ahora, ¿qué me podrían decir?
Vean estos chiquitos. Primordiales. Esos son los Primarios. Primarios. Parece que aquí estaríamos viendo uno secundario, pero no tenemos toda la certeza. ¿Bien? Entonces, bueno, ya pueden ustedes ir armando un esquema mental de cómo está esto. Y bueno, esta sería pues una recopilación de los eventos de los que es sujeto el ovario, tanto de la foliculogénesis como de la indemnización, es decir, la producción de diferentes, en este caso, la foliculogénesis viene directamente relacionada a la síntesis de estrógenos. Y como ustedes saben, la síntesis de estrógenos va a tener un efecto en el útero, entre otros órganos, como ya les dije desde el principio, pero para esta función del sistema reproductor pues nos interesa mucho ponderar los efectos que tiene el útero, porque ya nos han de servir. La progesterona pues también tiene una repercusión funcional en el útero para la gestación, en pro de la gestación, ¿de acuerdo? Y todo esto es estimulado desde la hipófisis a través de la FSH y la LH. ¿De acuerdo? Aquí todo lo demás, bueno, son los elementos que están formando parte del ovario. Esta es interesante porque nos pone un acoplamiento de eventos que si ustedes buscan, podemos dar un espacio para que podamos recuperar y oxigenarnos y podemos concentrarnos de nuevo para hacer esta integración. Ahorita que ustedes descansen, salgan por favor, vamos a dejar que esto se termine de limpiar y regresamos en un ratito, en unos 15 minutos. ¿Vale? Y entonces les dejo esta imagen para que se queden pensando. Vamos a hacer esta integración. Entonces a la distancia, muchachos, nos vamos a retirar en 15 minutos. Ilustra una elevación de por lo menos dos hormonas importantes, la FSH y la LH. ¿Estas de dónde provienen o dónde son secretadas? ¿Jimena? De la hipófisis, de la adenohipófisis, por parte de estos gonadotropos, ¿verdad? Ok, entonces estas hormonas tienen un comportamiento, ustedes pueden ver, todo este periodo está representado en 80 días, que viene a representar el ciclo menstrual, ¿no? Nuestro ciclo, que también es un ciclo ovárico. En este momento lo que estamos haciendo es la correlación hormonal, ¿sí?, con el funcionamiento del ovario en la parte de abajo. Eso es lo que se está mostrando en esta imagen. Por un lado vemos cómo la hormona folículo estimulante está actuando, está siendo liberada en una concentración, en un nivel que tiene un pico antes de esta barra que nos está ilustrando, que nos está esquematizando que el momento de la ovulación. Por lo tanto, en este momento no hay cuerpo lúteo, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Entonces, esta alza, este pico que tiene la hormona folículo estimulante, tiene un impacto ¿en dónde? En el ovario. ¿Qué nos dice el término hormona folículo estimulante? ¿Pero qué estimula directamente? El folículo. ¿Y qué estaría estimulando del folículo? ¿Y dónde entonces estaría esa producción? En las células de la granulosa. La granulosa tiene el efecto sobre el ovocito, ¿sí?, sobre su crecimiento, sobre todas sus funciones, ¿ok? Entonces estaría actuando sobre esa parte del folículo, en la foliculogénesis, ¿bien? Y luego vemos también otra hormona muy importante que es liberada en esta glándula, en la hipófisis,
que también viene de abajo, de un nivel muy bajo, basal, que va elevándose poco a poco y alcanza un máximo después de la folículo estimulante. El pico de liberación de hormona luteinizante es un poquito después de la folículo estimulante. Y esto tiene una consecuencia importante en la ovulación. ¿Bien? No vamos a observar una ovulación si no existe este pico de hormona luteinizante. La hormona luteinizante también va a actuar sobre las células de la teca. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para permitir la invasión de vasos sanguíneos y esto entonces provocar la ovulación. Bien. Entonces no ocurre ovulación si no existe este pico de hormona luteinizante. Por supuesto, las funciones ya en el ovario son otras. ¿Bien? Y por eso entonces vamos a correlacionar. En tanto vemos cómo la folículo estimulante está alcanzando un nivel importante y luego se alza, vemos cómo de la misma manera en el ovario alcanzamos una liberación de síntesis y liberación de estrógenos que es máxima poquito antes de el pico máximo de la hormona folículo estimulante y después de eso cae. La progesterona viene también en términos basales y después del pico de estradiol, ¿sí?, empieza a subir la progesterona. Después de la ovulación hay una señalización importante. La LH actúa ahora sí, el cuerpo lúteo, ¿de acuerdo? Y esto provocará un aumento durante un periodo importante, 10 o 12 días después de la ovulación, para mantener al cuerpo lúteo y una cantidad importante de progesterona a nivel sistémico. Mientras que los estrógenos bajaron, suben un poco, pero después, ¡pum!, caen. Esto, entonces, es una correlación importante que ustedes deben de mantener siempre en su cabeza, porque así funciona el ovario con estas dos hormonas presentes. No puede funcionar si no están presentes estas dos hormonas. Se detiene básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta parte sería como un resumen de lo que está haciendo el ovario y lo que le está haciendo hacer el hipotálamo y la hipófisis a esta glándula. Bueno, a la hormona. Así. Entonces, después de esto, pues tendríamos a las tubas uterinas. En esta imagen que ustedes están visualizando aquí, pues ya se ha eliminado la gónada, el ovario, y vamos a revisar cómo está organizada esta tuba. ¿Sí? O trompa de Falopio también la hemos referido a esta estructura con ese nombre. La tuba uterina sería como la forma más adecuada. Es una porción conductora, básicamente formada por una organización tubular, como lo están viendo ustedes, con dimensiones también particulares. Tiene una relación muy próxima, pero no desde el punto de vista anatómico en continuidad con el ovario, sino que son dos estructuras en proximidad, pero no están relacionadas anatómicamente, por eso las podemos separar. Tal como las dimensiones de la tuba son de 10 a 12 centímetros en condiciones normales de largo. Y tienen 1 centímetro de diámetro. Si hacemos un corte transversal, y en algunas secciones se hace más pequeña para llegar a medir 0.5 centímetros, la mitad, ¿no? Entonces, en las regiones más amplias, 1 centímetro, y en otras hasta medio centímetro. Está constituida por diferentes porciones. Estructuralmente, en cuanto a su organización, son importantes. Anatómicamente también las podemos visualizar. Tenemos el infundíbulo con sus fimbrias, que serían estos pliegues que se acercan al ovario. Y después tendremos la ampolla, que tiene unas dimensiones aproximadas de 7 a 8 centímetros. ¿Bien? Y es en el lugar en donde se
cuando ocurre la fecundación. Finalmente, bueno, ya tenemos el istmo, en donde se adelgaza mucho el tubo, es la última porción de la tuba uterina, que se va a incorporar a las paredes del útero a través de un orificio uterino, es como se comunica entonces con la luz uterina, ¿de acuerdo? Y todo esto entonces, como les decía, tiene más o menos 11 centímetros en promedio de longitud. Como ya les decía, tiene una función conductora porque va a transportar el óvulo hacia el útero y además también representa un sitio de fecundación. Está irrigada por la arteria tubaria lateral, que es una rama de la ovárica, y después la arteria tubaria medial, que es una rama de la uterina. Entonces tiene una buena irrigación. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver a continuación la siguiente. En el caso de la zona del infundíbulo, que sería esta porción, ¿sí?, encontraremos esta forma de embudo, que nos refiere mucho a esta nomenclatura, en donde salen prolongaciones que barren al ovario un poco para atraer los óvulos que de ahí se van a desprender. En la ampolla es el sitio de la fecundación y es la zona que representa los 2/3 de la longitud de la tuba. El istmo es la zona más estrecha y una región intramural, que es la región que les digo que perfora la pared del útero y que se comunica con él a través del orificio uterino. Pero eso ya sería parte de la pared del útero, ya no sería como tal la tuba. Bien, en esta organización tubular vamos a reconocer estas capas que constituyen a la tuba. Tenemos una capa de la mucosa, tenemos la muscular y una serosa con tejido conjuntivo y mesotélio. No hay submucosa. Por supuesto, siempre por debajo de un epitelio vamos a encontrar un tejido conectivo, ¿verdad?, que le lleva alimento, eso siempre se los he dicho. Podríamos decir que es la lámina propia de la mucosa, ¿no? O el tejido subepitelial, el tejido conjuntivo subepitelial. Siempre existe, pero no forma una mucosa como tal. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el epitelio de esta mucosa? ¿De la tuba uterina? Bueno, pues tendrá una representación por un epitelio cilíndrico simple, en donde podemos reconocer dos tipos celulares formando este epitelio cilíndrico simple. Unas células ciliadas, en donde están mejor representadas, son más abundantes en el infundíbulo y en la ampolla, en estas dos regiones. Y otro tipo celular, que son las células no ciliadas, o también denominadas células en tachuela. ¿Bien? Estos dos elementos celulares son los representativos de la mucosa, que por cierto va a presentar unos pliegues longitudinales delgados que van a ocupar prácticamente la luz de la tuba, formando un laberinto muy intrincado, en donde pues estaremos viendo estos pliegues delgados desde la mucosa de las paredes de este órgano tubular. Ahorita les muestro imágenes. Después tenemos la muscular, que tiene una organización circular en posición interna y una longitudinal que corre externamente. Finalmente sus ceros. ¿De acuerdo? Y la imagen, vamos a ver la imagen entonces. Ahí. Perdón. Ahí está. Aquí está chiquita, pero creo que aquí tengo una más. Esta, vean aquí. A esto me refiero cuando es una luz ocupada por todos los pliegues de la mucosa. Vean cómo se pliega. Hay unos pliegues un poco más chicos, bueno, en este caso se cortó aquí y se ve más chico, pero hay otros que ocupan absolutamente toda la luz del órgano, de la tuba. Y
Y entonces es aquí donde encontraríamos el epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y no ciliadas. ¿Sí? El tejido conjuntivo siempre, como les digo, pues le va a llevar vasos sanguíneos y nutrientes al epitelio. Y después encontraremos toda la muscular que está aquí en esta región. ¿Sí? Entonces es característica la luz de la tuba, como la vemos aquí también en esta sección. Esta sería relacionada con la ampolla. ¿Sí? Y una imagen en acercamiento de ese epitelio, pues estaría representado aquí, en esta imagen, en donde se esquematizan estas dos células, las células ciliadas y las células no ciliadas, o en forma de tachuela que le llaman. Esta situación pues va a brindarle a esta sección del aparato reproductor un beneficio, en donde pues va a facilitar el transporte de los espermatozoides a lo largo de este intrincado laberinto que se forman por sus paredes, pero también va a crear un medio que permita su sobrevivencia y su mantenimiento ahí. ¿Sí? Y bueno, ahí están los dos elementos, tanto los ciliados como estas células que expresan pues una secreción. ¿Sí? Además de que también podemos nosotros hablar acerca de que esta movilidad ciliar de estas células, que ustedes están viendo aquí presentes, y la secreción también de las no ciliadas, tendrá una expresión variable en relación al ciclo, provocando entonces un crecimiento, una hipertrofia ciliar con su correspondiente movimiento cinético y una mayor cantidad de secreciones por parte de estas células en un momento determinado. ¿En qué momento? Pues en el momento propicio que se está preparando el útero para la implantación. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces en esta imagen, microscopía electrónica, pues se ven ahí las células no ciliadas y las ciliadas. Y aquí, entonces, lo que yo les acabo de decir, como dependiendo de las condiciones de empatía con todo el sistema, en esta relación de coordinación, vemos por acá el ciclo ovárico, la foliculogénesis, la ovulación, que se empata muy bien con la hormona luteinizante. Y bueno, vean aquí cómo la hormona folículo estimulante la recorrieron muchísimo. Ese es un errorcito de interpretación. Siempre el pico de la folículo estimulante debería estar por acá, un poquito antes. Pero bueno, sí empata muy bien con esta ovulación. Hay una temperatura corporal que se incrementa en un grado más o menos, y con la producción de estrógenos. ¿Qué pasa con el epitelio de la tuba? Se hipertrofia el epitelio, una ciliogénesis con mayor movimiento ciliar por toda esta porción, y después se va atrofiando el epitelio y se aumenta la secreción por parte de esas células. Entonces también podemos nosotros observar que está también contribuyendo las tubas uterinas para este proceso de reproducción. Y esta es la imagen que ya les había yo adelantado. Y otra imagen más en donde vemos la muscular. Vean cómo no hay submucosa, las prolongaciones de la tuba. Y bueno, en esta imagen que pues se puede dar implantación incluso en lugares no adecuados, a todo lo largo de la tuba en las diferentes porciones, o en lugares no adecuados en el útero, lo cual pues provoca graves problemas a la madre. Es importante que ustedes traten de hacer ese contraste con otras glándulas que hemos revisado hasta hoy de aparato reproductor, en este caso, en el caso que yo estoy citando, masculino, porque es muy común que ustedes puedan confundir esta imagen o esta, en este caso, con la glándula, con la vesícula seminal. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, hagan ese contraste en casa.
saquen una imagen de la vesícula seminal, la que ustedes buscan, y una imagen de tubo uterina y vean las diferencias. Porque es muy, muy frecuente que nos confundamos en esa identificación, ¿sí? De hecho, es muy probable que se les pongan en el departamental ese reto. Y ven ustedes el detalle de las células. Son células que tienen cilios, y cuando vemos un poco más detallado, pues vamos a ver cómo hay intercaladas células que tienen muy claramente esos elementos ciliares y otras que no lo tienen, para identificar estas células en forma de tachuela. Este es un típico ejemplo del epitelio de la tuba. Sí. Déjame darte el micrófono para que también lo escuchen los muchachos que están lejos. Hace 2 semanas, para verlo, podré confundir más con la red testicular. Con la parte con la red testicular. Pero bueno, eso es por el músculo. La red testicular. No. Porque la red testicular es un músculo recto y un epitelio cilíndrico. Chipi, bye, que te vaya bien, pa. Totalmente diferente de eso tiene la luz, con tu hijo que tiene una luz en ¿no? En este caso, está el epitelio con los pliegues, con las dos estructuras y los pliegues, y es la luz. Totalmente diferente de la luz. ¿Podrías dibujar ahí, con la plumita, cómo sería un tubo recto dentro del epitelio? Sí, doctora. A ver, lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? Sí, ahí. Esa sería la organización en corte transversal del tubo recto. Tubo recto. Pero acuérdense que a nivel del mediastino testicular, los tubos se ven efectivamente cómo corren hacia el mediastino, hacia los tubos rectos intratesticulares, con esa dirección muy recta, que ahí su nombre. Entonces sería el corte transversal con un epitelio cilíndrico simple. Pero en una organización longitudinal, en un corte así es, irían con un trayecto así muy longitudinal con una luz central, y ve aquí cómo la luz totalmente lleva un arreglo totalmente diferente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Perfecto. Ok, entonces vamos con el útero. Bien, el útero está irrigado por la arteria uterina, que es la rama de la arteria ilíaca interna, y también pues de ella sale la vena uterina, como elementos anatómicos importantes. Vamos a tener una morfología de pera o piriforme invertida, ¿no? Con un eje mayor de 6 a 8 centímetros en el útero, como ustedes lo están visualizando en este esquema. Hay diferentes elementos que forman parte de la organización del útero. A ver si la que sigue. Entonces tenemos diferentes segmentos. Tenemos el segmento del fondo, que está ilustrado aquí, justamente en la parte superior del útero. Tenemos el cuerpo, que sería la parte pues más amplia, ancha, en donde podemos reconocer los ligamentos, el ligamento ancho hacia los lados, y tiene una cavidad que es la cavidad uterina, que termina, pues bueno, que se continúa con un istmo, y que termina en el orificio cervical. Tenemos también, entonces, en esta región en donde se estrecha esta luz del útero, denominada istmo, es una zona de unión entre el cuerpo del útero con el cervix, con el cuello del cervix. Y finalmente el cervix, pues es el conducto
que se continúa con la vagina, ¿bien? Y que tiene, bueno, estos orificios, tiene un orificio externo y uno interno, ¿bien? Entonces todo eso son los elementos que nosotros podemos visualizar anatómicamente en un útero, pues ya de una mujer adulta, o ya madura, sexualmente madura. Ahí sí que puedo acertar muchos otros detalles importantes que desde el punto de vista ya específico de especialidad tendrán que incluir, pero como ya les decía al principio, son elementos estos que se les muestran para poder ir construyendo después un poco más de conocimiento, ya más específico. A ver si me cambia. No, ya me cambió. Bien, ¿qué pasa en el útero, muchachos? ¿Qué sucede en el útero? Ustedes saben. Pues es Para donde que se no estén implanta oyendo siempre mi voz todos. el No se embrión. aburre. ¿Qué pasa en el útero? ¿Qué sucede en el útero? ¿Alguien que quiera decirlo? ¿Ocurre implantación del producto? Sí, del gameto, ¿no? Del gameto ejemplar. A ver, otra participación. Pues el endometrio al desprenderse provoca la menstruación. Eso ocurre y gracias a qué? Pues que en el útero, en esta estructura que ustedes están viendo representada aquí en toda su pared, pues existe una hipertrofia de una sección específica que es el endometrio, que justamente se está desarrollando así, se está preparando para la implantación, como lo dijo su compañero. Pero al no existir esta situación, la implantación, esta hipertrofia pues va a tener que ser eliminada en forma de menstruación. Entonces este fenómeno está de la par con, primero, la ciclicidad y la liberación de hormonas desde la hipófisis, la organización o el impacto que tiene en el ovario, luego el ovario en respuesta a toda esta estimulación y la liberación de estrógeno y progesterona, justamente se ve reflejada en las paredes del útero, en esta hipertrofia del endometrio, ¿de acuerdo? Para dar como consecuencia la menstruación. Entonces, lo que yo quiero es recalcar toda la integración que debemos de incorporar, toda la integración, desde la hormonal y todos los órganos que están participando en ello. Entonces, ustedes están viendo aquí un corte de útero, en donde podemos reconocer tres elementos importantes. Primero, la zona más interna del útero, que es el endometrio. La parte muscular del mismo, que es el miometrio. Y luego ya la zona periférica, que es el perimetrio, o sería la serosa del útero. ¿De acuerdo? Esta sería entonces esta organización en capas. Pero esta endometrio en realidad pues es un desarrollo epitelial glandular, de glándulas tubulares simples conocidas como glándulas uterinas. En la superficie de toda esta organización pues tendremos un epitelio que reviste toda la luz del útero, pero esto está en continuidad directa con las glándulas tubulares simples, que son las glándulas uterinas. Imagínense ustedes cuando vimos el estómago, cómo se formaban desde el epitelio gástrico todas las fositas y se formaban las glándulas gástricas, ¿de acuerdo? Más o menos así piénsenlo, ¿no? Piénsenlo así. Cómo se forma desde el epitelio y luego la formación, todo esto de las glándulas uterinas. Por supuesto tiene sus peculiaridades, sus particularidades esta glándula. Digo, estas glándulas. ¿A qué sigue, por favor? Ya no me encanta.
Bien. ¿Cómo es la histología del endometrio? Está constituido de un epitelio cilíndrico simple que varía de 1 milímetro a 6 milímetros aproximadamente. ¿De qué depende esta variabilidad, esta variación? ¿De qué creen? Porque puede ir de 1 milímetro, de un epitelio de 1 milímetro a 6 milímetros. Pues la estimulación que recibe a lo largo de todo el ciclo. Del ciclo ovulatorio, del ciclo menstrual. Entonces puede variar. En cambio, el miometrio es una capa de músculo liso, es un músculo que tiene una continuidad desde las tubas, ¿bien? Y que se va a continuar también con la vagina, donde está este tubo también musculoso en la vagina. Entonces, estos grupos de fibras musculares lisas tienen una orientación no tan claramente definida, de manera que, pero es muy compacta, como lo están viendo aquí, pero sí podemos ver cómo tienen una distribución más o menos helicoidal en todo el útero. Aunque no lo podemos observar muy claramente cuando hacemos un corte del útero. Finalmente, como ya les decía yo, el perimetrio es un tejido, un mesotelio más tejido conjuntivo laxo, para formar este remate al órgano desde la cara externa del útero. No tiene su mucosa, como también lo describimos en las tubas uterinas. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Por supuesto, entre el miometrio, pues también hay vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos que tienen su distribución a todo lo largo de esta pared, que tienen un blanco importante en el endometrio, que vamos a demostrar con las imágenes siguientes, cómo se va dando la irrigación dentro de esta pared uterina. Por favor. Ahí ya a ver si ya puede cambiarle. ¿No? A ver si ahí ya puede cambiarlo. Ya le piqué otra cosa. ¿Puedo cambiar qué? A ver si ahí sí ya puede cambiarle con su... A ver. No, yo creo que se bajó la pila. Ah, bueno. Pero bueno, sí puedo todavía marcar. Vale. Yo creo que está bajándose la pila. Voy a cambiarlo de... Ok. Entonces, vamos a tener que en el endometrio, que sería como una capa muy importante, sobre todo para esta construcción del conocimiento del ciclo menstrual, tendríamos que enfocarnos a estudiar mucho el endometrio. En esta capa del endometrio vamos a tener una capa basal, ¿sí?, que estaría muy próxima, que sería, como ustedes lo están viendo aquí, esta capa basal, esta zona basal, que es la responsable de la regeneración de toda esta glándula uterina. Acá estaría la superficie y la luz del útero, ¿de acuerdo? Entonces esta capa basal es una capa importante porque es la que va a regenerar la glándula. Y esta no se va a afectar por los cambios y concentraciones sanguíneos de estrógenos y progesterona. Por lo tanto, el resto, conocida como la capa funcional del endometrio, sí que es afectada por los estrógenos y la progesterona. ¿Cómo se ve afectada? Hipertrofiándose la glándula y también activando mucho esta función de secreción que tiene la glándula uterina. ¿Bien? Dependiendo de la fase del ciclo. ¿Bien? Entonces podemos reconocer esta situación. Dos capas en el endometrio, que es la funcional y la basal. Y cómo esta funcional se ve directamente afectada o repercute en la liberación de estrógenos y progesterona en su funcionamiento. Al mismo tiempo, vamos a ver cómo es la irrigación, como les decía. Esto sería la parte del miometrio. Esto está representando el miometrio. Acuérdense que no hay submucosa. Y entonces vemos cómo hay arterias que corren de una manera paralela, otras que se desprenden de ella a 90 grados y forman una especie de arteria recta
Primero unas arterias rectas que van a irrigar directamente a la capa basal y otras que siguen una trayectoria un tanto sinuosa, como ustedes lo están viendo aquí. Nos recuerda mucho la organización de un sacacorchos. ¿Sí lo conocen los sacacorchos? Seguramente. ¿Sí? Ok, entonces estas arterias suben y se prolongan hasta la capa más superficial en el endometrio. ¿Bien? Y todo esto también tiene una influencia a lo largo del ciclo. Cuando se hipertrofia toda la glándula, pues también se tiene que hipertrofiar este vaso sanguíneo, haciéndose muy sinuoso también. ¿Por qué? Porque le tiene que llevar nutrimentos a esa glándula para que siga funcionando y siga secretando. ¿De acuerdo? Y ustedes pueden ver aquí. Entonces, todo esto que sería la capa funcional es la que se desprende durante la menstruación. Estas glándulas y estas arterias se ven afectadas, se hace isquémico esta arteria, y con eso entonces se propicia el desprendimiento de esa capa funcional. Por ver entonces cómo es tan importante la irrigación en el endometrio junto con la producción o la función glandular. Así. Bien, otra interpretación más de cómo se van a regenerar el endometrio a partir de todas estas arterias, las arterias estas rectas que van a irrigar a esta parte que sería la basal, que no se afecta, que se conserva durante la menstruación, y toda la zona que sí se desprende de la glándula junto con todo el resto del endometrio. Así más o menos estarían las de 6 a 10 arterias acuatas, que serían en este nivel, anastomosales. Después vamos a ver las rectas que irrigan a la capa basal, las arterias radiales que van a formar espirales rectas, y luego las espirales que van a regenerar el endometrio de manera cíclica. Otra interpretación de lo mismo. Y en esta zona se forman unas células que se le llaman las células de la vecina. Bueno, aquí se llaman las células. Y esta sería la imagen que nosotros podríamos reconocer del endometrio dependiendo de la influencia hormonal desde el ovario. ¿Bien? Vean ustedes entonces ahora el ciclo endometrial. Pero tenemos que referir la acción de las hormonas que afectan este desarrollo. El estradiol es la principal hormona que va a afectar este endometrio llamado proliferativo, porque está en crecimiento, en etapa de crecimiento. El estradiol está en aumento y es donde encuentra su mayor influencia. Después la progesterona va subiendo, y para mantener entonces todo este epitelio, pues tendrá que mantenerse para formar así un endometrio secretor. ¿Qué estamos viendo aquí en esta organización? Y poquito lo vemos en esta imagen. ¿Qué creen que sea? Las glándulas uterinas, ¿verdad? Que se ven claramente hipertrofiadas o hipertróficas en esta fase secretora. ¿Qué más podemos reconocer? Bueno, pues el epitelio, que está aquí superficial, que es un epitelio cilíndrico simple también, y que pues se van a formar aquí las glándulas uterinas. Por acá estaría la zona basal, que no se afecta, se hipertrofia tanto que toda esta es la zona que se va a eliminar por la menstruación. ¿De acuerdo? Aquí sí, por favor. Y esa también viene a representar un poco cómo se van activando en esta fase proliferativa mitosis en las glándulas uterinas que van a desencadenar esa hipertrofia. Por supuesto, se acompaña también de esta hipertrofia vascular, que está acompañando de manera muy cercana a las glándulas, y la presencia de algunas células. Vean ustedes también algo importante, en estas glándulas uterinas que producen o acumulan
glucógeno. En esta fase secretora ya del ciclo, el glucógeno aparece en la región basal de las células, pero ya al final de esta fase secretora, el glucógeno aparece en la capa superficial de las células, en la porción superficial, y la luz está ocupada por una secreción, se ve ocupada por secreción. Después, las células de decidua que están aquí cercanas a las paredes de los vasos sanguíneos provocarán la isquemia de los vasos y entonces esto ya no va a darle alimento a las glándulas y ese tejido y provocará el desprendimiento del mismo. La que sigue. Y bueno, pues otra más para ponerles en contexto cada uno de los pasos que siguen. Aquí les dejo esta imagen para terminar diciéndoles la menstruación, en la duración que tiene, y pues está constituida de la sangre que liberan el rompimiento de estos vasos sanguíneos, ¿sí? Líquido uterino que sería aportado por todas estas glándulas, células epiteliales y células del estroma. Todo eso está representando pues esta menstruación. ¿Ya? Entonces, bueno, eso va a cambiar. Y entonces ustedes me pueden decir qué estamos viendo en esta sección y qué estamos viendo en Aquí es esta. el secretor y acá el proliferativo. Secretor, ¿verdad? Es muy fácil. ¿Cómo podemos identificarlo? En muchas ocasiones les hemos dicho que el proliferativo, bueno, se ve mucho estroma, ¿no? Bueno, aquí vemos miometrios, ustedes ven parte del músculo, y las glándulas no ocupan un espacio destacado, ¿no? en la imagen. En cambio, las glándulas uterinas, en una fase secretora, tienen una luz muy amplia. No sé si esto les recuerda algo, esta organización. ¿No les recuerda como un fantasmita? Vean, aquí su cabecita. Lo ven como aquí, claro. Como corazones, ¿no? Pero estos parecen fantasmitas, ¿no? Bueno, como ustedes quieran verlos como corazones, yo creo que como fantasmitas. Ven, aquí parece otra cosa. Tienen una morfología muy peculiar. Tampoco lo vayan a confundir con ninguna otra glándula del aparato reproductor masculino. ¿Bien? Ok. ¿Hasta que sigue? Y bueno, estas serían también el epitelio totalmente secretor del aparato reproductor y acá parte del biometrio que es músculo liso. Obviamente se acuerdan ustedes que el músculo liso del útero tiene receptores para qué hormona. Para qué hormona. Desde ya, aparte, los jóvenes a distancia, ¿qué me podrían decir? El miometrio es afectado por quién o por qué. La LH. Bueno, también por los estrógenos puede ser afectado. Puede sufrir también hipertrofia músculo y también de una manera especial por parte de la oxitocina. Los estrógenos o la progesterona también pueden estarnos influenciando y sobre todo durante la gestación donde puede presentar hipertrofia. Y durante el parto, la oxitocina también es un blanco, una hormona en donde hace blanco en este músculo, en este tipo de músculo, para la contracción de este músculo y la actividad de parto, ¿no? Todo este fenómeno. ¿La que sigue? Por favor. Y esa sería la integración tanto de lo que sería la parte uterina, ¿sí? Del ciclo,
la parte de influencia hormonal. Ustedes me van a decir de qué influencia hormonal de dónde. ¿De dónde? No, a ver qué dice aquí, tú léeme. No alcanzas a leer. Estrógenos, progesterona. Entonces, si estamos hablando de estrógeno y progesterona, ¿desde dónde estaríamos viendo la influencia? Del ovario, ¿sí? Y ya las fechas está afectando que el endometrio, básicamente el endometrio con la proliferación o la hipertrofia de las glándulas. ¿La fase qué? Proliferativa. Después, la fase secretora, en donde la progesterona está haciendo su trabajo. Bien, y eso es el ciclo menstrual. Luego tenemos el ciclo ovárico, ¿sí? ¿Sí o no? Y ahora la influencia de dónde viene. Ya se acabó la página, ¿de dónde viene la influencia? Ay, esto lo tendrían que contestar rapidísimo. A ver, fuerte. De la hipófisis. Sí, yo creo que sí lo sabes, pero no puede contestar. No sé, pero me siento cómo contestar. Entonces, hipófisis, hipófisis, ovario. Ovario libera estrógeno, progesterona y influencia a endometrio. Sí. Vean los cinco. ¿Está que sigue? Y bueno, vamos a ver rápidamente el cervix. Y nada más nos quedaría, o mejor dividimos cervix y mama para mañana. ¿Vale? Mejor. Sí, resultan muy pesadas las horas, 3 horas de clase. Sí, muchachos, bueno, entonces nos quedamos en cervix, mañana continuamos con esta parte. Y pues ya terminamos. ¿No? ¿De qué?